Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Varios negocios en el sector de La Gasca, al norte de la ciudad de Quito, resultaron afectados tras el aluvión del pasado martes 2 de abril, cuando piedras, palos y una gran cantidad de agua arrasó con todo y dejó el lamentable saldo de una persona fallecida, 4 heridas y más de 37 damnificadas. ¿Hay alguna salida para reactivar el comercio en esa zona? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompañan aquí a esta hora en nuestros estudios el ingeniero Wilson Merino. Él es concejal de la ciudad de Quito. Concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Concejal, desde este espacio informativo hemos dado amplio seguimiento a lo que ocurrió la semana pasada en el sector de La Gasca, luego de este lamentable hecho. Pero ahora, como lo dije hace un momento, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer para poder reactivar a este sector que obviamente está golpeado en su economía? Sí, bueno, muy consternados por una tragedia que enluta a la ciudad. En el 2022 hubo un aluvión en el mes de enero. 2 años después, el 2 de abril, vuelve a ocurrir una tragedia de similares características, ¿no? Esto ha tenido una afectación en la seguridad, evidentemente en la salud, ¿no? En el miedo que experimentan las familias del sector y también en la economía, ¿no? Nosotros hemos estado en el sector varios días. El día de hoy estuvimos conversando con los vecinos y vecinas, con los emprendedores, y te puedo decir que de cada 3 negocios que hay en La Gasca, 2 están cerrados, ¿no? Venían de una situación compleja del aluvión del año 2022, que muchos de ellos no se han logrado recuperar. Recién estaban levantándose, digamos. Se estaban levantando y ahora vuelve a ocurrir, ¿no? María Hidalgo, por ejemplo, ella era una señora que tenía un pequeño negocio de venta de frutas, de verduras, un esposo con discapacidad, ¿no? En el aluvión del año 2022, su negocio se cerró. Logró generar algo de recursos, logró tener un puesto, ya no su negocio, sino un puesto. Y este negocio se fue con los palos, con el lodo y con el agua, ¿no? Enterrando los sueños de esta emprendedora, o como José Félix, que tenía un negocio de venta de pinchos, ¿no? Y de carnes en palitos. Su hijo estuvo lesionado, quedó lesionado del aluvión del año 2022 y ahora vuelve a ocurrir y todo su negocio se fue con las lluvias, con los palos y con el lodo, ¿no? Entonces, yo tengo una sensibilidad muy especial con este sector. Me parece que han sufrido mucho. Yo creo que las tragedias son prevenibles, más aún cuando sabemos que el cambio climático es una realidad. Así es. ¿No? Creo que esto implica una fiscalización seria, no como un instrumento para señalar con el dedo a los culpables. Pero hay una responsabilidad y sí, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero principalmente como un proceso de aprendizaje que nos permita saber qué podemos hacer para que estos eventos no vuelvan a ocurrir y qué podemos hacer para que la ciudad sea más resiliente, ¿no? Ahora mismo mi preocupación tiene que ver con cómo ayudar a reactivar económicamente al sector, ¿no? ¿Y cómo hacerlo entonces? Y tenemos algunas ideas, ¿no? Claro. Con Quito tiene el Fondo de Capital Semilla. Yo logré estructurarlo en el año 2021 cuando estuve al frente de la Agencia de Promoción Económica de la ciudad con Quito, ¿no? El alcalde Muñoz ha comprometido $2 millones para este Fondo de Capital Semilla. Yo creo que podría ser muy pertinente o muy útil que con Quito lance una convocatoria especial de un fondo de capital semilla para que estos negocios vuelvan a reemprender. Específicamente para esto, porque de lo que tenemos entendido es que de esos 2 millones se iba a disponer con algunas convocatorias durante todo este año 2024. Una de esas convocatorias ya inició el mes pasado, en el mes de marzo, y termina hoy, creo. Se extendió el plazo hasta el 24 de abril.
Perfecto. Los negocios en función de las bases de esa convocatoria todavía hay espacios para que la ciudadanía participe, pero en el tema de la Gasca creo sería algo aparte. Amerita una convocatoria especial, ¿no? Porque además habría que tomar en cuenta lo siguiente, y es un poco revisando la página de Conquito, que se habla de una temática específica. Entonces, la idea de proponer esto para reactivar la economía en el sector de la Gasca sería no considerando estas temáticas, porque aquí se habla de salud y biofarmacéutica, servicios tecnológicos digitales, turismo inteligente, biofuturo, entre otras cosas. Sí. Es decir, no creo que esos negocios vayan a empatar con la temática que se ha planteado para este año 2024. Así es, María Fernanda. Por eso yo creo María del Carmen. Por eso creo que es tan importante lanzar una convocatoria especial para que estos negocios vuelvan a reemprender, ¿no? Estos emprendimientos ya estaban en marcha, estos negocios ya estaban en marcha, pero se han visto terriblemente afectados por los aluviones del año 2022 y ahora con el aluvión de abril el 2 de abril de este año, ¿no? Una tragedia, la gente tiene miedo, los negocios están cerrados y de alguna manera necesitamos parar a la ciudad, ¿no? Y mostrar nuestra solidaridad con esta tragedia. ¿Qué otras cosas podemos hacer? El sector, la parroquia Belisario Quevedo tiene varias calles que se han vuelto puntos gastronómicos. Las Casas, por ejemplo, ¿no? Que es una de las calles que también está continua a la Gasca. Y en la Gasca mismo hay muchos restaurantes, ¿no? Invitar a los quiteños y quiteñas a que vayamos a la Gasca a consumir, ¿no? Este ya es un llamado a la ciudadanía, ¿no? Redistribuir los recursos con nuestra gente. Aquí no va a venir alguien a solucionar nuestros problemas. Tenemos que ser nosotros mismos organizados quienes de alguna manera salgamos adelante, ¿no? Entonces la solidaridad me parece que es un valor fundamental. Invito este fin de semana a las familias quiteñas a darse una vuelta por la Gasca, a mirar lo que ha sucedido, ¿no? A reflexionar sobre esta tragedia y también a consumir, ¿no? Consumir local, consumir de proximidad, consumirle al vecino y a la vecina del sector. Esto ya es apelando a la solidaridad que también espero que se dé entre los quiteños, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido en un lapso tan corto en este sector, en esta zona. Sin embargo, con relación a lo primero, que es ya algo más específico, que sería que ellos pudieran obtener esos fondos, me parece una extraordinaria idea para que puedan pues salir adelante. ¿Qué hacer? ¿Ya se ha hecho algo? Concejal, todavía no se ha podido acudir al municipio para que se haga algo. La ciudad cuenta con un fondo de capital semilla, ¿no? Somos la única ciudad del país que ha logrado estructurar un fondo de capital semilla. Me parece que el contar con este fondo ya es positivo. La ciudad también cuenta con la ordenanza de fomento al emprendimiento que se aprobó diciembre del anterior año, que también fue una iniciativa del despacho de Imparables, ¿no? Que también habla de la ruta del emprendimiento y el acompañamiento integral a los emprendedores, ¿no? Base legal hay, la ordenanza existe, el fondo existe. Me parece que ahora hay que buscar desde el ámbito ejecutivo, que ya es el ámbito del alcalde, de su equipo de trabajo, de la secretaria de Desarrollo Productivo, del director de Conquito, buscar los caminos para que se lance esta convocatoria especial, ¿no? Eso ya no depende de nosotros como concejales, nosotros finalmente generamos ordenanzas. Pero pueden hacer un llamado también. Presentamos ideas, ¿no? Nosotros tenemos que procesar ideas, no solamente es identificar el problema, sino también presentar potenciales soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Para que sean tomadas en cuenta, obviamente. Y yo espero que haya la sensibilidad del caso para que Conquito lance una convocatoria especial del Fondo de Capital Semilla. Es decir, ustedes van a apelar al municipio, a Conquito, lo van a de alguna manera tratar con ellos, a conversarlo, a proponerlo para que sea tomado en cuenta. El próximo día martes, el alcalde presentará un informe integral de lo sucedido en la Gasca, ¿no? Me parece que hay mucho por escuchar, mucho por procesar y mucho por hacer, ¿no? Varias dimensiones, ¿no? Temas de prevención, gestión de riesgos. Importantísimo, claro. Fundamental. Temas de cambio climático, ¿no? Cuidado de las faldas del Pichincha, ¿no? Que se han visto terriblemente deforestadas, ¿no? No de ahora, sino desde siempre. Tú desde aquí miras durante el día y ves
cómo se ha construido por sobre la cota permitida, ¿no? Esa es una realidad que hay que revisarla. Hay una responsabilidad ciudadana también en esto, ¿no? Absolutamente. Me parece que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Institucional de quienes dieron los permisos, ¿no? De los que se taparon los ojos y permitieron que esto suceda, que haya un crecimiento desmedido de la ciudad, ¿no? Y también, evidentemente, las personas que sabiendo que viven en zonas de riesgo, siguen viviendo ahí, ¿no? Y siguen siendo parte del problema y no de la solución, ¿no? Me parece que este tema también de la vivienda social, también habrá que observarlo, ¿no? Cómo hacer para fortalecer vivienda social, sobre todo para las personas que están asentadas en zonas de riesgo, ¿no? ¿Qué política pública podemos apuntalar para que finalmente la ciudad se vuelva a repoblar en las zonas donde la gente tiene que vivir, ¿no? La 10 de agosto, por ejemplo, que es una zona que está completamente servida de servicios básicos, los corredores para el transporte y donde ya la gente no vive, ¿no? Me parece que ahí hay una reflexión importante. La fiscalización, también entender qué cosas se pudieron haber hecho y no se hicieron. Así es. Qué responsabilidad hay de las administraciones anteriores también, porque me parece que es un fraude pensar que los problemas de ahora son el resultado de acciones de ahora. Los problemas de ahora son el resultado. Esto viene de hace mucho rato. Del mal accionar o de las decisiones mal tomadas del pasado, ¿no? Y me parece que también hay una tarea importante de fiscalización. Y evidentemente la dimensión económica, que implica la reactivación de los negocios del sector, ¿no? Y la generación de confianza en el sector para que nuevamente los consumidores vuelvan a ir, ¿no? Porque probablemente los negocios hoy por hoy están cerrados no solamente porque ellos tengan miedo, sino porque no hay demanda, ¿no? La gente no va a la Gasca porque tiene miedo. Entonces me parece que eso también hay que comenzar a construir un relato que permita que la ciudadanía vuelva al sector. Además también, concejal, es importante pensar en lo siguiente. ¿Cómo yo que vivo en este sector y que ya perdí mi pequeño negocio hace 2 años y ahora lo vuelvo a perder, con qué confianza voy a volver a montar otra vez mi negocio ahí? Obviamente hablábamos de esto, del miedo de las personas, de volver otra vez a armar algo pensando en, bueno, me va a volver a pasar. Entonces, ¿qué debería tomarse en cuenta? También hablábamos también de las medidas de prevención que son absolutamente necesarias, estructuras de captación de alivio. Es decir, no podemos, no podemos seguir esperando. Ojalá no llueva tanto el siguiente año para que no se rebase entonces la quebrada. No, hay que pensar en que se va a rebasar. Y pensando, dijo, exacto. La anterior administración habló de inversión en infraestructura para la contención de agua, ¿no? A través del EMAPS. Habrá que ver qué tanto de esas estructuras se hicieron, ¿no? Ahí hay un tema central a fiscalizar, ¿no? Otro de los temas tiene que ver con las alarmas tempranas, ¿no? Que también se habló de una cooperación con Japón para la implementación de las mismas. Habrá que ver cómo fue ese convenio de cooperación y si las alarmas eran el primer componente o el último componente del proceso de cooperación que había entre Ecuador y Japón, Quito y Japón particularmente, porque de la información que nosotros tenemos, las alarmas no sonaron. No funcionaron de la forma adecuada, a pesar de que se diga lo contrario, entonces. No tenemos información aún, ¿no? Yo he procurado durante este tiempo colaborar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Nosotros desde el activismo social, yo he venido haciendo activismo social 20 años, he estado acompañando a las poblaciones vulnerables siempre, y con la Fundación Cecilia Rabaneira estuvimos presentes compartiendo alimentos con los trabajadores y con las personas afectadas. Llevamos una brigada de primeros auxilios, ¿no? Ya pasado la emergencia, en la emergencia el deber ser es del trabajo articulado, la cooperación. Yo aplaudo, me parece que fue positiva la respuesta articulada. Fue rápida la respuesta. Rápida. El alcalde Muñoz estuvo ahí a los pocos minutos, me parece que eso fue positivo, pero hay una responsabilidad ineludible del Consejo que tiene que ver con la fiscalización de lo que no se hizo o lo que se hizo mal para que esta tragedia vuelva a ocurrir. Así es, mucho por hacer, sin lugar a dudas, y esperemos pues que se tomen en cuenta estas propuestas, buenas propuestas, para pues reactivar la economía de este sector. Nuevamente gracias al ingeniero Wilson Merino, concejal de Quito, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a FM Mundo, muchas gracias siempre por la generosidad, y solo para concluir, invitar
a los quiteños y quiteñas a ir a consumir en la Gasca, ¿no? El cambio empieza por nosotros mismos y la solidaridad es un valor fundamental para salir adelante. Así es, hay que tomar esto en cuenta. Gracias, buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis.